gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Pues yo muy bien. Pero bueno, antes de comenzar con la historia, debemos de dar el agradecimiento a Koeura Laran, que nuevamente me dejó su permiso para subir esta historia. Y el nombre del fanfic es Servicio con una sonrisa. Y para acabar, no olviden suscribirse y denle a la campanita para que no se pierda ninguno de las historias que subo al canal. Denle like y comenten. Tanto como el fanfic y la serie Ruby no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores. Servicio con una sonrisa capítulo 47, un fanfic Ruby. Capítulo 47. ¿Cinder te los dio? ¿Los revisaste para ver si estaban venenosos? Por alguna razón desconocida, Román estaba sentado en la silla de ruedas de Jaune. Probablemente por curiosidad, y no parecía muy impresionado por lo cómoda que era. Usaba las ruedas para desplazarse por la habitación. Solo para ver si podía. Jaune estaba de pie junto al mostrador cercano, usando un brazo para estabilizarse mientras se acostumbraba a apoyarse en una pierna sobre la otra. Miltia lo decapitaría si lo viera, y Melanie lo denunciaría si lo hiciera, pero se estaba recuperando, no estaba lisiado. Técnicamente podía tambalearse, y al pasar el día sentado, sentía la pierna sana rígida y acalambrada. Puso las flores moradas en un jarrón y las esponjó. Todavía no sé qué pensar de ellos. Jaune se giró y vio a Román desviarse sobre una rueda, aferrarse a su bastón y corregirse. ¿Te das cuenta de que tengo que devolverlo, verdad? No es una patineta. Está financiado por los contribuyentes. Pagas impuestos. Claro. Román se detuvo en seco y cruzó una pierna sobre la otra. No muchas, lo admito, pero sí que tengo una empresa de mudanzas. Para tapar, claro. Sería raro que un tipo que vive en un apartamento comprara cosas sin tener ingresos visibles. Cosas así llaman la atención. ¿Y cuánto impuesto habéis estado pagando? Bueno, el negocio ha ido mal últimamente y hemos estado teniendo pérdidas. Genial. Jaune puso los ojos en blanco. Así que no solo eres un ladrón, sino que además estás registrando una pérdida para poder reclamar la devolución de impuestos sobre tus gastos. Eres, literalmente, un delincuente financiado con impuestos. Me alegra ver que mi dinero se invierte bien. No seas maleducado. Además, Román asintió hacia las flores, te pregunté qué ibas a hacer al respecto. Míralos. Déjalos aquí. Las flores no, idiota. Cinder. No lo sé. Ni siquiera sé por qué me lo preguntas. Ella es una criminal mortal, tú eres un ladrón buscado y Ruby y sus amigos son los grandes héroes. Yo soy barista. En el fondo, él no importaba, y no era autocompasión, era un hecho. También eres la única persona en Remnant con la que probablemente se disculparía. ¿Y eso cómo ayuda? Las disculpas no sirven de mucho si la persona lo vuelve a hacer. Lamenta que me haya hecho daño, no que haya desatado a Grimm en la ciudad. Había una diferencia notable. Cinder podía pedirle perdón a su tumba y no cambiaría nada. Trabaja con ella, Román. Habla con ella. Ja. ¿Y qué me has en la cabeza? No, gracias. Jaune suspiró. No es tan difícil hablar con ella. ¿Ves? Román se inclinó hacia adelante. A eso me refiero. Que Cinder sea fácil de tratar es algo que solo una persona ha dicho. Tú. La única razón por la que me atrevo a cuestionarla es porque sé que me necesita. Eso podría cambiar en cualquier momento y ¡zas! Se echó hacia atrás dramáticamente. Se acabó Román. ¿Y no crees que yo podría ser eliminado con la misma facilidad? Claro, pero no necesitaría hacerlo. Estás a salvo. Eres fácil. Cinder puede bajar la guardia contigo porque no cree que puedas hacerle nada para dañarla o detenerla. Román lo pensó un momento. Y tiene razón, vaya. Gracias. Pero eso te mantiene a salvo, chaval. Eres fácil y relajante para ella porque eres débil e ignorante. Eres alguien con quien puede bajar la guardia, dejar de ser la zorra implacable y ser ella misma. Eso cambiará drásticamente si descubre que hablo así a sus espaldas o que fui yo quien engañó a Ruby y a su equipo. Oh, claro que sí, estarías muerto en un instante. Vaya. Y por un momento esperó que Román le hubiera mentido para hacerlo sentir mejor. Lo que quiero decir es que hay dos Cinders, dijo Román. Tienes a Cinderfall, el monstruo que intenta acabar con Vale, y tienes a Cinderfall, la mujer que le entrega flores a su barista favorito y, al parecer, le gustan los perros. ¿Perros? Es una larga historia. Román negó con la cabeza. En fin, eres prácticamente la única persona que puede estar con la Cinder humana, así que haz algo para ayudarnos a todos, ¿vale?
¿Cómo que? No sé. Sedúcela y follátela. Convéncela de que siente cabeza, haz que se levante y viva una larga vida de sexo intenso y tranquilas mañanas de café. Román hizo un gesto con la mano. Un sacrificio por el equipo. Dejando de lado que no creía que reunirse con Cinder fuera un gran sacrificio, y mucho menos sacrificarse por el equipo, no iba a dignificar la sugerencia de Román con una respuesta. No cuando Miltia podría enterarse. Me compró flores, Román. No creo que el siguiente paso sea el sexo. G. Según Miltia, eso es lo que crees. Jaune se sonrojó. Y yo soy idiota. Eso ya está demostrado desde hace tiempo. Cierto. Aunque podría ser un idiota heroico. Uno que salve a Vale de las garras de una Cinder megalómana. O sea, la otra opción es que envenene su café y la mate. No voy a hacer eso. Vamos, chico, sé que tu orgullo profesional es importante y todo eso. Olvídate del orgullo. No voy a asesinar a nadie. Ah, cierto. Olvidé con quién estaba hablando. Román puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre mocosos santurrones. Piénsalo, ¿sí? Tal como van las cosas, Vale va a ponerse muy nerviosa en las próximas semanas. Demasiado nerviosa incluso para que yo sobreviva. No pretendo presionarte, pero te guste o no, eres el único con quien baja la guardia. Si no te arriesgas a acabar con ella, al menos intenta convencerla de que deje de hacerlo. No veo por qué debería ser mi responsabilidad. No lo es. Solo eres un desgraciado en el lugar y momento adecuados. Destino, diseño o simplemente mala suerte. Tú decides. Como para evocar esta última posibilidad, la puerta se abrió y Miltia entró con una bandeja de comida. Sus ojos se entrecerraron al ver a Jaune, que no estaba sentado en su silla de ruedas y cojeaba por la habitación, precisamente como le había dicho que no lo hiciera. Apretó los labios y tensó los hombros, y él supo que la reprimenda de las reprimendas se avecinaba. Una que sin duda llamaría la atención de su madre y que luego los llevaría a unir fuerzas para sermonearlo. Ante eso, Jaune hizo lo único que podía hacer. Quizás fue el destino. Quizás fue el plan. Quizás Román simplemente tuvo mala suerte. De cualquier manera, Jaune mintió descaradamente y gritó. Román me robó mi silla de ruedas. Román se quedó boquiabierto. Se miró a sí mismo, a la silla de ruedas y luego a Jaune. Hijo de puta. Barra. A pesar de no querer más que desechar las palabras de Román, se quedaron con él toda la noche, mucho después de que el ladrón se hubiera ido y Miltia se hubiera calmado de su diatriba. Cenaron juntos y ella lo dejó solo poco después, teniendo que trabajar con su hermana toda la noche. Después de todo, dormía en una discoteca. Francamente, era un milagro que pudiera dormir. Por otra parte, al ser una discoteca, Junior hizo insonorizar las paredes hace años. Sus padres tenían un hotel cerca, aunque Junior les había ofrecido habitación gratis. Era realmente asombroso lo lejos que estaba dispuesto a llegar el hombre por él. O por un café. Sin duda, una cosa u otra. Miltia se rió cuando se lo comentó y dijo que su pandilla no era más inmune a las relaciones públicas que el Café Prime. La mayoría de los que trabajaban allí estaban acostumbrados y disfrutaban de sus descansos para tomar café y pastel, así que Junior le hiciera un poco de caridad solo mejoró la moral de la pandilla. Además, le gustas, había dicho Miltia, y eso era todo. Nunca se me dio muy bien a ser amigos, pero ahora tengo un jefe de banda, un ladrón, varios equipos de cazadores y quizás incluso al director de Beacon entre mis amigos. O al menos, socios, aunque incluso Ospin sonreía y contaba alguna anécdota cada vez que Jaune venía a servirle. Y luego, por supuesto, estaba Cinder. ¿De verdad debería ser él quien hiciera algo con ella? No parecía justo esperarlo de él, pero como Román había dicho, no había nadie más con quien pudiera bajar la guardia. Matarla. Eso, no creía que pudiera hacer eso. Hablando con ella. No fue difícil, pero siempre hablaban de cosas sin importancia. Cinder se sentía segura con él porque él no sabía nada de lo que ella hacía, o eso creía ella. Si él lo sacaba a colación, sus muros se derrumbarían en un abrir y cerrar de ojos. Realmente no fue tan fácil como pedirle que dejara de intentar destruir a Vale. Pero si no hago nada yo, ¿quién lo hará? Uf. Solo quiero servir café, maldita sea. La habitación vacía ofreció sus condolencias. Las flores de Cinder reposaban sobre el mostrador a un lado, mientras brillantes luces de neón se filtraban a través de las cortinas. Refunfuñando, Jaune se incorporó en la cama y dejó caer las sábanas sobre su estómago. Extendió la mano hacia la mesita de noche, cogió su pergamino y revisó sus contactos. Como siempre, uno destacó. El pergamino sonó un minuto. Luego, un clic. ¡Puaj!
Ruby. Ug. ¿Eh? MNGH. Ruby, ¿estás bien? MNGH. Pfo. Lo siento, bostezó Ruby con adorable cariño. Me estaba comiendo la almohada. Jaune esperó un buen rato, intentando descifrarlo. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Pensé que era una nube de galletas. Más silencio. No le des más vueltas. Está bien. ¿Estás despierto? Claro. Sí, ahora sí porque te desperté. Perdona. ¿Es un buen momento para hablar? Después de que me despertaste a Ruby se quedó en silencio mientras su rostro, apenas iluminado por el pergamino, se apartaba. Las 10:10. Otro bostezo. Diría que ahora es un buen momento para hablar. O sea, me voy a enfadar mucho si me despiertas y no hablas. Sí, eso fue justo. Necesito un consejo. ¿Y viniste a mí? ¿Por qué hiciste eso? Ruby parecía demasiado cansada para darse cuenta de lo condescendiente que sonaba, y más aún consigo misma. ¿Ve? ¿Sí? Pregúntale a Blake o algo. No doy buenos consejos. Ruby. Despierta. Dijo arrastrando las palabras. Estoy despierta. Solo estaba descansando mi cara. Ruby, hablo en serio. ¿No puedes tomar algo para despertarte o algo? No quiero. Ruby se dio la vuelta, decidida a darle la espalda. Por desgracia, parecía haber olvidado que sostenía el pergamino, así que él la siguió. Bien, gimió, dándose por vencida ante su supuesta insistencia. Observó a Ruby levantarse de la cama desde la perspectiva de su pergamino, lo cual fue una experiencia vertiginosa. Su vista se movió de arriba a abajo, pasando brevemente por una figura que podría haber sido Blake en su cama, antes de que de repente mirara el suelo, un par de pies descalzos, un perro y, finalmente, los azulejos del baño. El agua fluyó y oyó a Ruby salpicarse un poco en la cara y luego beber un poco. Finalmente, se sentó en el inodoro. Habla. Y no estás usando el baño, ¿verdad? No. La vista se abatió y el pánico inmediato de Jaune fue salvado por los pantalones de pijama de lunares de Ruby, que estaban bien puestos. Ruby parecía y sonaba más viva, aunque bostezaba sobre una mano. Al menos mañana era fin de semana. Podría dormir hasta tarde. Necesito un consejo, dijo de nuevo. Y aún así sigues acudiendo a mí, repitió Ruby. ¿Es un consejo para calibrar un rifle de francotirador? No. Entonces te espera una mala racha, reflexionó. A menos que sea con galletas, en cuyo caso soy tu chica. No son galletas. Caca. Es una situación hipotética, dijo Jaune, eligiendo sus palabras con cuidado. Tengo un amigo. Jaune, Ruby sonaba paciente, pero también impaciente. ¿Sabes cuánta gente vino a mí en Signal diciendo que tenían un amigo al que, hipotéticamente, le gustaba mi hermana? Muchísimo. Sé cómo es eso de tengo un amigo. Eres tú. Solo di tú. Jaune hizo una mueca. Y mi amiga, vio a Ruby poner los ojos en blanco. Tiene otra amiga que quizá no sea la mejor persona. ¿Sí? Sí. El amigo de mi amigo definitivamente no es alguien a quien normalmente llamarías una persona decente. ¿De qué indecencia estamos hablando? ¿No dona a la caridad? ¿Deja la tapa del inodoro levantada? ¿Llama a sus amigos a las 12:15 y los despierta con preguntas hipotéticas? ¿Asesina a gente? El sarcasmo de Ruby se desvaneció, reemplazado por algo atorado en su garganta. Repitió, tragando saliva. Eso es malo. Es muy malo. ¿Y por qué estás? Ruby cerró los ojos. ¿Por qué tu amiga sigue siendo amiga de esta persona otra vez? Porque posiblemente es el único amigo que tiene esta persona. Hipotéticamente, por supuesto. Sí. Claro. Y está este otro amigo, que quizá tampoco sea muy bueno, pero que es mucho menos asesino o peligroso que el primero, y este amigo le dice a mi amigo que cree que él, mi amigo, podría ayudarlo a mejorar. Ruby bisqueaba mientras intentaba seguir la conversación. ¿Ayudar al vagabundo asesino a recuperarse? Sí. Por no ser un asesino vagabundo. ¿Verdad? Sí. ¿Cree que yo, mi amigo, debería usar su amistad con la primera persona para intentar cambiarlo? Sí, cierto. ¿Tu amigo necesita un lugar seguro donde quedarse? Porque te diría, o sea, a tu amigo, que te fueras de ahí rápido y no te hicieras amigo de ninguno de ellos. Podrían venir a Beacon. Allí estarían seguros. No estaría seguro en ningún lugar, dijo Jaune. Ruby se quedó mirando la pantalla. Su cabeza cayó entre sus manos. Jaune, gruñó. ¿Por qué me sueltas estas bombas pasada la medianoche en el baño mientras llevo el pijama puesto? Gimió Ruby entre dientes.
Se supone que hay un momento y un lugar para este tipo de conversaciones. Solo, mi amigo necesita un consejo. Se sintió pequeño. Eres la única persona a la que se me ocurrió acudir. Tu amigo, enfatizó Ruby. Tiene que dejar de meterse en situaciones tan estúpidas. Sobre todo si no es cazador. Bueno, de acuerdo. Así que tú, perdón, tu amigo, conoces a alguien muy peligroso, pero aún así lo consideras amigo y quieres, ¿qué? ¿Convencerlo de que deje de ser malvado? Más que dudar si debería hacerlo. Sería peligroso. Además, no sabe por dónde empezar. Sí. Yo tampoco. Normalmente uso Crescent Rose con los malos. Ruby se frotó los ojos. Voy a necesitar más. O sea, ¿por qué son amigos? ¿Cómo? Él le sirve café. Vaya. Tu amigo hace lo mismo que tú. Qué pequeño es el mundo. ¿Podemos dejar ya de hablar de tu amigo? Esto se está volviendo confuso. Bien. No quiero que entres y empieces una guerra en mi restaurante. No lo haré. No lo haré. Solo, conoces a alguien peligroso y quieres ayudarlo a no serlo. Bueno. Eso está bien, más o menos. Es decir, es una buena idea, igual que entrar en un edificio en llamas para salvar a alguien. Heroísmo, bueno. Sentido común, no tanto. ¿Y eres la única persona que puede hacer esto? Mi otra amiga parece pensar lo mismo. Soy el único con quien baja la guardia. ¿Y quieres saber cómo hacerle cambiar de opinión? Bueno, uff. No se me dan bien estas cosas, Jaune. Gruñó Ruby. Quiero ayudar, pero esto es cambiar de opinión. Es hablar. Es socializar. Me llevó una semana convencer a Weiss de que me viera como una persona y no como un gusano. Me llevó a ti a ayudarnos a resolver el problema de Blake. Me da más miedo dar un consejo que te lleve a la muerte. Jaune se desanimó. Supongo, tragó saliva. Te he hecho perder el tiempo con esto, Ruby. Lo siento. No, 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 no. Te ayudaré, te ayudaré. Solo que, no soy la persona más indicada para ayudar. Ruby se mordió el labio y golpeó las baldosas con un pie descalzo. Ah. Ya lo sé. Puedo hablar con el Dr. Oblek. Es muy inteligente y le apasiona la historia y no repetir los errores del pasado. Si alguien supiera cómo detener a alguien, ese sería él. Pero no puedo dejar que ella lo descubra. Está bien. No te mencionaré. Déjamelo a mí. Te responderé mañana con lo que diga. ¿De acuerdo? Era una idea tan buena como cualquier otra, sobre todo cuando no tenía nada más a lo que recurrir. Aunque no serviría de nada esta noche, haber hecho algo le permitiría dormir un poco más tranquilo. De acuerdo. Gracias por esto, Ruby. Eres una gran amiga. Sí. No lo olvides. Ahora, tengo sueño. Buenas noches, Jaune. Buenas noches, Ruby. Dejó el pergamino en cuanto ella colgó, anotando mentalmente que haría algo por ella por su ayuda. No había respuestas por ahora, pero esperaba que Ruby encontrara alguna para él pronto. Si no, se quedaría improvisando. Nunca se le pasó por la cabeza preguntar cuando decidió seguir adelante con ello. A Ruby le llevó demasiado tiempo dejar a su equipo para ir a reunirse con Oblek. Para sorpresa de todos, su charla nocturna en los baños no pasó desapercibida, y como no podía decirles la verdad, simplemente se selló los labios y se negó a hablar. Resultó que se trataba de un comportamiento sospechoso. Estúpido Jan, pensando que tengo un estúpido novio secreto o algo estúpido. A veces su equipo era pésimo. De verdad. Ni siquiera creía que Weiss o Blake se creyeran la idea de Jan, pero habían estado sonriendo tanto que era evidente que solo estaban aprovechando la oportunidad para burlarse de ella. Ya verás cómo le gusta a Blake cuando meta a Suey a escondidas en su cama más tarde. Luchando por contener un bostezo, aunque se había quedado dormida, todavía se sentía cansada, Ruby se acercó a la oficina del Dr. Oblek y llamó a la puerta, abriéndola cuando escuchó un fuerte pase desde adentro. ¿Dr. Oblek? Preguntó. Soy Ruby Rose. ¿Puedo preguntarle algo? Señorita Rose. Oblek estaba en su escritorio, con una lupa en la mano y algo viejo y polvoriento delante. Estaba revisando un libro grueso, pero sonrió al verla y le hizo un gesto para que entrara. Claro, claro. Es raro verla un fin de semana, señorita Rose. ¿En qué puedo ayudarla? No estará teniendo problemas con la última tarea, ¿verdad? No es eso. Ruby se acercó a su escritorio y se sentó en la silla que le ofrecieron. Ya sabes, en la clase de historia siempre decías que si la gente hubiera hablado más, la guerra de los faunos se habría evitado. Y muchas otras guerras, dijo Oblek.
Me temo que es algo demasiado común. La mayor ventaja de la humanidad sobre los Grimm, y lo que nos permite prosperar como especie, es nuestra capacidad de razonar y negociar, y aún así, mucha gente cae en el miedo, la ira o la ignorancia, arremetiendo cuando las palabras aún podrían traer la paz. Oblek hizo una pausa, consciente de repente de lo apasionado que sonaba. Rió y se recostó. Disculpe, señorita Rose. Me ha pillado en un lío. No, está bien. Bien hecho. Los ojos de Ruby brillaron. Creo que es algo bueno. Deberíamos centrarnos en matar a los Grimm, no en matarnos entre nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Si puedo enseñarle esta lección a una sola persona, daré por hecho mi trabajo. Sonrió. Ahora, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Tiene algo que ver con esto? Yo, en cierto modo, sí. Es solo que, ¿cómo se le hace cambiar de opinión a alguien? Como en la guerra de los faunos, dijo. Con el general, Cerebro, vamos. ¿Lagune? Dijo, más como una pregunta que como una respuesta. General Lagune, sí. Oblek asintió, complacido de haber recordado la lección. Ruby respiró aliviada. Sí, entonces, ¿cómo convencerías al general Lagune de que no odia a los faunos y, en cambio, hable con ellos? Esa es la pregunta del millón, y la gente todavía se la hace. ¿Cómo convencemos al colmillo blanco de que se desmilitarice? ¿Cómo acabamos con las tensiones entre faunos y humanos? ¿Cómo convertimos a los enemigos en aliados? Me temo que no es algo fácil de responder. Se inclinó hacia adelante. ¿Necesitas ayuda con eso? Quizás. O algún consejo. No se me dan bien las relaciones sociales. Soy un poco torpe hablando con la gente. No lo diría. Reconocer una debilidad y buscar mejorarla es la marca de un verdadero genio, y nadie nace perfecto. De lo que hablas es, en esencia, psicología. Cómo funciona la mente humana y cómo interactúan las personas. Hay varias escuelas de pensamiento al respecto, pero en lo que a lo que nos referimos, debemos buscar cambiar la mentalidad y los sentimientos de personas como Colmillo Blanco. Ruby se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, analizando sus motivaciones. Dime, ¿qué crees que impulsa a los Colmillo Blanco a pasar de ser civiles apacibles a terroristas? Ruby pensó en Blake. ¿Quieren igualdad? En gran medida, sí, pero la gente ha estado luchando por la igualdad dentro del marco de la ley. Los Colmillo Blanco eligen matar y luchar por ella. ¿Por qué? Porque, ¿creen que hablar no funciona? ¿Es una pregunta o una respuesta, señorita Rose? Una respuesta. Ruby asintió rápidamente. Se pelean porque creen que es la única manera que funciona. No, espera. O la mejor manera, replicó. Quizás sea más rápido o crean que da mejores resultados que hablar. Esa es la distinción importante. La mayoría de las personas se centran en los resultados, aunque crean que no. Los deseos guían la mayoría de nuestras acciones, ya sean egoístas como la riqueza, o altruistas como ayudar a los heridos, enfermos o sin hogar. Siempre trabajamos por algo. Un objetivo. Ese es nuestro factor motivador, y lo que ha motivado a los colmillos blancos a tomar las armas es, como usted postula, el deseo de lograr un cambio más inmediato. Un cambio que, según creen, no se materializa mediante el discurso o no se materializa con la suficiente rapidez. Ruby se mordió el labio. Tienen razón. ¿Quién sabe? El Consejo, al igual que Atlas, querría hacerte creer que no, pero si nos remontamos 20 años atrás, el Colmillo Blanco era un movimiento pacífico que buscaba la igualdad mediante el cabildeo, la protesta y la integración. Se enfrentaron al racismo, los prejuicios y los intentos de los gobiernos de Atlas de deportarlos a la casa de las fieras. Oblek suspiró, completamente molesto. Los Colmillo Blanco se equivocan al llegar tan lejos, pero nunca olviden que pocas personas son malvadas sin motivo. Detrás de cada loco probablemente se esconde la triste historia de alguien que fue ignorado, maltratado o que fracasó de una forma u otra. ¿Pero eso realmente los excusa? Quizás. Quizás no. Pero cualquiera que me diga que se quedaría de brazos cruzados con una sonrisa mientras se llevan a sus hijos a trabajar en las minas, marcados como animales y luego trabajados hasta la muerte, miente o está destrozado por dentro. Hay gente peor que los hermanos Grimm, señorita Rose, y los cazamos y matamos en cuanto los vemos. Nos resulta fácil juzgar, sanos y salvos en casa, con el polvo para calentarnos, cazadores que nos vigilan por la noche y familiares y amigos que nos cuidan. Las experiencias moldean a las personas. Esa es la base de la psicología. O al menos, una faceta de ella. ¿Le sirvió esa información a Jaune?
Quizás. Daba la impresión de que su amigo era simplemente un incomprendido, ¿no era demasiado simple? No un incomprendido, sino que tenía una razón para hacer lo que hacían. Entonces es importante averiguar cuál es esa razón. Preguntó. En efecto. Comprender qué motiva a grupos como este es el primer paso para cambiarlos. Se puede cambiar lo que los motiva o, en el caso del colmillo blanco, eliminar esas motivaciones. Si el Consejo avanzara hacia mejores leyes para los faunos, o si Atlas prohibiera la esclavitud forzada y el marcado en las minas de polvo del SDC, me atrevo a decir que muchos miembros del colmillo blanco se retirarían. Están allí porque sienten que deben estar, no porque quieran estar. Por supuesto, añadió, siempre habrá excepciones. Cambiar lo que quieren o encontrar otra manera de que lo consigan, dijo Ruby. Claro. Tiene sentido. Parece que esto es más que un debate académico, señorita Rose. Quizás si pudiera darme un ejemplo más específico, podría ayudarla mejor. De acuerdo. Eso sonó bien. Ruby tosió y empezó. Tengo un amigo, y tiene a este amigo. Ah, ¿sí? Oblek sonrió, paciente y divertido a la vez, apoyando un codo en el escritorio y la barbilla sobre él. Continúe, señorita Rose. Hábleme de esa amiga suya. Ruby parpadeó y se dio cuenta rápidamente de por qué Oblek sonaba tan divertido. Pero sí que tengo una amiga que conoce a una amiga, se quejó. No me lo estoy inventando. Seguro que sí. Por favor, cuéntame tu problema. Perdón, el problema de tu amigo. Ruby suspiró. Jauna le debía esto. Barra. Pirra corrió por el sendero y dobló una esquina, cortando el paso principal y adentrándose entre los arbustos, ocultándose tras un árbol. En el sendero, varios entusiastas fans de Mistral, sin duda allí para el festival, pasaron corriendo, buscando a su campeón. Al verlos partir, Pirra dejó escapar un largo suspiro de alivio. Jauna hizo lo mismo, aferrándose al manillar de su silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo siento mucho. Exclamó Pirra, avergonzada y avergonzada a partes iguales por haber obligado a Jaune a una persecución a toda velocidad, sobre todo cuando se estaba recuperando. No esperaba que fuera tan malo o nunca habría sugerido que diéramos un paseo. No hay problema. Respondió con dificultad, obviamente no acostumbrado a la velocidad de una cazadora. Tranquilizándose, se recostó, obligándose a soltarse. Nunca me había dado cuenta de lo famosa que eras hasta ahora, aunque intentaras decírmelo. Pirra esperaba más, pero decidió que era mejor esconderse por ahora. No está tan mal en Vale. Sigue mal en algunos lugares, pero en Mistral es donde está peor. No me sorprende que vengan fans de Mistral, y mucho menos que intenten darme casa, suspiró. Probablemente quieran preguntarme por qué dejé Mistral o exigir que vaya a estudiar a Aven. ¿Por qué? Preguntó Jaune. ¿No es tu decisión? Debería haberlo sido, sin duda, y Pirra agradeció que pensara eso. Por desgracia, la gente común no era tan amable, como bien sabía. En realidad, no les importa lo que quiero. Incluso cuando ganaba y aún me entusiasmaban los torneos, se trataba más de demostrar lo que Mistral podía hacer. Para ellos, no soy una persona, soy un producto. ¿De verdad es tan malo? ¿No son solo fans? ¿Cómo podía explicárselo de forma que lo entendiera? Pirra tarareó un momento antes de recurrir a una analogía inusual. Imagina que tienes una marca de café, dijo. Es una marca decente. Sabe bien y no es demasiado cara, pero hay otras igual de buenas y muchas mejores. Bueno, no te imagines que la única diferencia es que esta marca se fabrica en Vale. Es el orgullo de Vale. Y que cada cliente que tienes exige que esa marca sea tu marca principal. Si no, eres antipatriota. Jaune hizo una mueca, pero aún no había terminado. E imagina que esta marca se dice constantemente que es mejor que todas las demás, aunque no lo sea. Imagina que la marca no puede existir en un supermercado porque los clientes enojados las sacan de los estantes. Solo quieren esta marca y la quieren ahora, sin concesiones. Pirra suspiró. Ahora imagina que esa marca de café es una persona. Creo que lo entiendo. Era difícil vivir en Mistral como Pirra cuando Pirranicos, la chica invencible, era una marca más grande y mejor. Ni siquiera podía opinar sobre una marca de moda sin arruinar a la competencia. ¿Y mudarme a Vale? Eso me ha ganado tantos detractores como fans. Hay muchísima gente clamando por mi regreso. Frunció el ceño. Y hay demasiada gente inventando teorías conspirativas ridículas sobre por qué me fui. Que Aven es inferior, que mis padres abusaron de mí, que los líderes políticos de Mistral me fallaron, o que los de Vale me sobornaron.
Que Ospin y Beacon me robaron de Mistral. A veces se negaba a conectarse por miedo a ver algo, y hacía meses que no se atrevía a leer un periódico de Mistral. Por suerte, no era difícil cuando vivía en Vale, pero con la llegada del Festival Vital, mucha gente de su ciudad natal se presentaba, y ella competiría frente a ellos. Del lado de Beacon, no de Aven. He recibido solicitudes de entrevistas de periódicos y agencias de mi país, dijo. Las preguntas, bueno, no son nada amables. ¿Te estoy acusando de cosas? Pyrrha asintió. Eso es ridículo. Lo es, asintió ella, sonriendo ante su inmediata defensa. No le había contado la historia para ganarse su simpatía, pero bueno, la aceptaría. Por suerte, he podido evitar mucho de eso en Vale. Ahora es peor por el festival. ¿Estarás bien? Preguntó. Lo haré. Gracias por preguntar. Si acaso, creo que será difícil durante el festival, pero más fácil después. Quizás esto sea lo que necesito para detenerlo de una vez por todas, para dejar claro que no voy a dejar que me presionen para volver a Mistral por un retorcido sentido de la obligación. Mistral no me creó. ¿Te creaste a ti mismo? Pyrrha asintió. De la misma manera que te creaste a ti misma y a tu restaurante. Vale, no tuvo nada que ver con eso. Supongo que nos parecemos en cierto modo. Sí. Era algo que apreciaba más de lo que quería admitir. Excepto que probablemente soy más cercana a Café Prime, por mucho que me disguste decirlo. Ante su expresión confusa, explicó. Soy la marca establecida y más grande. Los nuevos competidores se enfrentarían a las dudas e insultos de mis fans mucho antes de siquiera enfrentarme a mí. Caramba. ¿Tan malo fue? Sí, claro. Algunos recibían amenazas de muerte, mientras que a otros simplemente les decían que no tenían ninguna posibilidad. No sé si lo sabes, pero la confianza es fundamental en el combate. Si entraban al ring dudando de sí mismos, yo ya estaba a medio camino de la victoria. Se rió. Apuesto a que odiaste eso. Lo hice. Pyrrha se alegró de que él se lanzara a eso y no a la otra posibilidad, más cínica, de que ella se beneficiara. Hubo gente que podría haberme dado una paliza o incluso haberme vencido, pero fueron derrotados por mis fervientes fans antes de siquiera enfrentarse a mí. Fue una sensación de lo más frustrante. Intenté decirles que no lo hicieran, intenté decirles que cualquier fan que insultara a otro luchador no era fan mío, pero aún así lo hacían. La mano de Pyrrha se aferró al respaldo de la silla de ruedas de Jaune. Fue de lo más frustrante. Lo odiaba muchísimo. Pero las cosas están mejor en Vale, ¿no? Mucho. Incluso si me lo pusiera más difícil de lo que tenía que ser por un tiempo. ¿Russell? Sí. Pyrrha dejó escapar un largo suspiro, dejando caer ligeramente los hombros. Era una tontería, dado que ahora se llevaban mejor. Era mucho más maduro olvidar el desafortunado pasado y mirar hacia un futuro mejor, pero no podía evitar sentirse disgustada consigo misma de joven. ¿Qué hizo realmente? Preguntó Jaune. Nunca me lo dijo. Pensarás que soy una tontería. No lo haré. Lo prometo. En realidad no era asunto suyo, y aún así, Pyrrha se encontró hablando. Tienes que entender que acababa de llegar a Vale desde Mistral. Esperaba lo peor, que todo siguiera igual. Buscaba específicamente a alguien que no tuviera ni idea de quién era yo. Pensé que si podía encontrar y asociarme con alguien así, la vida sería más fácil. De ahí su educada desestimación y evitación de Weiss Schne, algo que Pyrrha comprendió que era un error. Irónicamente, aunque Weiss la había querido por su fama, probablemente habría sido una buena compañera de equipo. Ambas sabían lo que era ser juzgadas por su nombre y no por su personalidad. Pero ella no había estado pensando con claridad. Estaba decidida a encontrar a su ignorante compañero. Se concentró en ello. Y luego encontró a Russell. No fue grosero en absoluto, dijo. Solo. ¿Te reconoció? Sí. Me reconoció y se le iluminaron los ojos. Estaba emocionado de estar en mi equipo y dijo que esperaba aprender mucho peleando conmigo. Ahora se daba cuenta de que lo decía en serio, pero en ese momento, reaccioné mal. Horrible. No estoy segura de haber escuchado sus palabras, fue más bien que decidí no hacerlo y simplemente juzgarlo como a cualquier otro fanático. ¿Ya te recuperaste?, dijo Jaune. Ambos lo hicieron. Hizo una pausa. ¿Ya se disculparon con él? Sí. Hemos hecho las paces. Ahora estamos mejor. Entonces no veo el problema. La gente comete errores, ¿no? Es normal. Creo que sí. Pero eso no es lo único que te preocupa, ¿verdad? Pyrrha se rió. Era perspicaz, o quizás solo así de obvia.
En cualquier caso, no le sorprendió que él notara algo raro. Hoy sí que había estado callada, casi distante. Y con razón. ¿Ha surgido algo?, dijo. No sé cuánto puedo contarte. ¿Puedes darme una idea? Tal vez. En realidad esperaba algún consejo. Y viniste a mí. Vaya, debes estar desesperado. Pirra resopló y luego rió. Se sentía bien. Últimamente no había reído, aunque no era culpa de Jaune ni de su equipo, sino más bien una combinación de factores relacionados con el Festival Vital y, obviamente, el ataque que había matado a tantos en Vale. Y además, la oferta de Ospin. El momento no podía haber sido peor. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que podrías ayudar a tanta gente, pero para hacerlo tienes que arriesgar tu propia vida? Tu propia felicidad. Y en la que, aún así, no estás seguro de que funcione? La sonrisa de Jaune se desvaneció. ¿Me creerías si dijera que sí? No lo sé. Quizás. Sí, dijo, reclinándose en su silla de ruedas. O sería más preciso decir que lo estoy haciendo ahora mismo. No es una buena sensación, ¿verdad? Dudar de uno mismo. No lo es. Curiosamente, presentía que él sí la comprendía. ¿Has decidido qué harás?, preguntó. Yo misma no estoy segura. Quiero ayudar, es lo correcto, pero apenas he empezado a encontrar mi propia felicidad, y esto amenaza con arrebatármela. ¿Pero crees que es egoísta pensar así?, continuó, apoderándose de sus pensamientos y palabras. Porque es lo correcto, así que ¿qué más importa? ¿Verdad? Bien. Deberíamos hacer lo correcto. Los dos esperaron en silencio, escondidos en el bosque, junto al sendero principal del Parque Central de Vale, merodeando como la pareja más sospechosa que jamás haya existido. Por suerte, nadie los notó, y menos aún los fans que ella conocía que seguían buscándola. ¿Qué decidiste?, preguntó de nuevo. Todavía no. Yo, pedí ayuda. Llamé a Ruby. ¿Ruby Rosa? Sí. Es genial, una amiga de verdad. Una amiga de verdad, dijo. Sencilla. Solo, amistad. Nada más. Sin sentimientos ni expectativas complicadas. Pirra sabía que no se equivocaba, pues ya había visto a Ruby hablando con Jaune y no parecía haber ningún sentimiento más allá de ser mejores amigos. ¿Ha ayudado a encontrar una respuesta? Todavía no. Dijo que le preguntaría a Oblekoi, pero eso me hizo pensar. Quizás no debería ser cuestión de si deberías o no, sino de cómo lo haces. Se rió. De hecho, la estaba llamando para preguntarle si debería hacerlo o no, pero Ruby está intentando encontrar la manera de que lo haga, aunque aún no lo he decidido. ¿No sería malo?, preguntó Pirra. Es como si ya estuviera dando por sentada tu respuesta. No lo creo. Creo que es su forma de decirme que debería saber exactamente qué tengo que hacer antes de tomar una decisión. Ah, dijo Pirra con una sonrisa. Para que estés bien informada. Sí. No era una mala idea, y le avergonzaba decir que no la había considerado. Ospin no había sido reservado, pero sin duda sentía que no sabía lo suficiente. Para empezar, no tenía ni idea de qué planeaba hacer con ella una vez que aceptara el poder que le ofrecía. ¿Podría quedarse en Beacon? ¿Podría irse al graduarse? ¿Le impediría irse de Vale si así lo deseaba? Se dio cuenta de que esas eran preguntas tan complejas que no tenían respuesta. Era imposible saber si sería feliz como doncella si no se tomaba el tiempo de pensar en cómo sería su vida. ¿Qué se esperaba de ella y qué clase de vida había vivido la mujer que la precedió? Ruby parece más sabia que su edad, dijo Pirra. Creo que es muy directa. Suelo complicar las cosas mentalmente, pero ella sabe ver el camino directo. Otra similitud entre ella y Jaune. Pirra podía ser igual de mala, y su maltrato a Russell era un buen ejemplo. Sin embargo, Coco era su Ruby, quien la encaminaba de nuevo hacia el buen camino y le señalaba las verdades simples y, al menos para Coco, obvias. Gracias, Jaune. ¿Eh? Miró hacia atrás por encima del hombro. ¿Para qué? Para qué, en efecto. No había respondido a su pregunta ni le había dado ningún consejo, solo había hablado de sus propios problemas y de cómo Ruby lo estaba ayudando. Para hacerme compañía, supongo, dijo ella, agarrándolo de la silla de ruedas. Habría sido un día aburrido si solo hubiera estado entrenando. Es agradable salir y hablar con un amigo de vez en cuando. Sí. Jaune se recostó con una sonrisa. Y no se lo digas, pero también es agradable alejarse de Miltia y Melanie. Son geniales, pero a veces pueden ser bastante agobiantes. No te muevas. Siéntate. No te tires de los puntos. Deja que uno de los chicos te ayude a ir al baño. Jaune hizo una mueca.
Siento que no puedo hacer nada solo. Aunque hubiera sido fácil ponerse de su lado para sus propios fines, Pira no pudo. Están preocupados por ti, dijo. Es su forma de demostrar cuánto les importas. Lo sé. Lo sé. Pero no significa que no sea agradable salir un rato. Un poco de aire fresco y algo de emoción. Ahí está. Gritó una voz. Pira y Jaune se giraron hacia el sendero, donde alguien con una camiseta blanca con la inscripción Amo a Vale en la parte delantera los señalaba. Es ella. Es la chica invencible. Y el chico no tan invencible, se quejó Jaune. Pira rió, aferrándose a los mangos de su silla de ruedas. Espera, advirtió, con una leve sonrisa en su rostro. Y acabas de decir que te gustaba el aire fresco y la emoción, así que no te quejes de lo que viene. Yo y mi bocasa. Servicio con una sonrisa capítulo 48, un fanfic Ruby. Capítulo 48. Y más te vale que lo aprecies. Sí, sí, dijo Jaune, despidiendo con un gesto a una Ruby disgustada que, desde su llegada, había dejado claro que había pasado por un infierno por el consejo que le había dado. Eres increíble, Ruby. Una inspiración. La mejor amiga que un hombre podría tener. HMM. Ruby lo miró con tristeza. Lo digo en serio. Mi mejor amiga. HMMMMMMMMMMMMMMM. Te lo devolveré. MMM. Asintió Ruby. Sí. Tuve que aguantar 3 lecciones de historia con consejos del Dr. Oblek. Me debes una. ¿Qué exactamente te debo? No estoy seguro. No he pensado en nada lo suficientemente aterrador. Bueno, eso no era buena señal. Por otro lado, Ruby había cumplido con el consejo prometido, llenando varias páginas de su blog de notas con detalles que comenzaban con su caligrafía reconocible, aunque un poco desordenada, y luego fueron reemplazadas por una hermosa cursiva que parecía más apropiada para alguien como Weiss. Al verlo mirarlo, Ruby explicó. El Dr. Oblek dijo que mis notas se veían mal, así que comenzó a escribirlas después de un tiempo. Debe estar muy interesado en este tipo de cosas, dijo Jaune, pasando unas cuantas páginas. Dijo que si más gente hablara, habría menos tragedias. Probablemente tenga razón. Entonces, ese vagabundo asesino tuyo, Ruby, amarillo, se involucraron en un breve concurso de miradas. No me hagas obligarte a decírmelo, Jaune. ¿De verdad amenazarías a un hombre en silla de ruedas? Si ese hombre me despertó pasada la medianoche para hablarme de asesinato, entonces sí. Él miró hacia otro lado. Jaune, dijo Ruby con nostalgia, volviendo a su vista y dejándose caer al borde de la cama. Solo pregunto porque estoy preocupada por ti. Eres mi amigo. Mi amigo civil, un blandengue. Da un poco de miedo. Antes no lo daba porque no sabía lo que significaba, pero ese Beowulf te dejó hecho polvo. Señaló sus piernas. Y fue un shock porque puedo matar a un Beowulf sin querer. Vaya. Gracias por recordármelo. Pero no puedes, y no pasa nada. Ahora sé lo sensiblero que eres y me dices que eres amigo de un asesino. Mi amigo es amigo de... Nada de hipótesis. Ruby le arrojó lo primero que encontró a la mano, dándose cuenta un segundo después de que era uno de los sostenes de Miltia. No te hagas la tonta, balbuceó, con la cara roja mientras él se quitaba la lencería y la dejaba caer al suelo. Y no te lo tomes a la ligera. Si no me lo dices. Sus ojos se cerraron. Si no me lo dices tú, se lo diré yo a Miltia. Ella ya lo sabe. Guay. Ruby retrocedió. Entonces se lo diré a Pirra, a Llano a Ospin. Se lo diré a la gente más pesada que encuentre. Incluso se lo diré a Weiss. No estaba seguro de que a Weiss le hiciera gracia ser la primera en quien pensara para esto último. Incluso se lo diré a Blake, y le diré que esa persona es Colmillo Blanco. Rayos. Hizo una mueca. Sacando la artillería pesada. ¿Sí? Intenta pasar un rato a solas con Miltia mientras Blake está colgado de tu ventilador de techo observándote. No reconoces al gato del techo hasta que conoces a Blake buscando terroristas. Aunque sonara en broma, él sabía que probablemente hablaba en serio con su amenaza. Ruby ya había ido demasiado lejos guardando sus secretos, y para ser justos, probablemente sospechaba quién era en primer lugar. Es el mismo que antes. Cinder. Cuando asintió, Ruby gimió. Guay, ¿qué va? Y eso significa que también son esa chica Esmeralda y Mercurio. Pero son tan majos. Entrecerró los ojos. O Esmeralda es maja. Mercurio es un desastre. Es un desastre y lo odio. ¿De acuerdo? No preguntes, dijo Ruby. Y tampoco le preguntes a Jan, Black ni Weiss.
Todo lo que digan que hice con él en el baile es una mentira asquerosa. ¿Bailaste con él? Dije que no preguntes. Ruby no sabía a dónde mirar y tenía las mejillas ardiendo. Y no estamos hablando de mí. Estamos hablando de ti y de las compañías que frecuentas. Te juntas con criminales. Eso no fue nada agradable de decir sobre Miltia y Melanie. Ni sobre Junior. Ni sobre Roman. Ni sobre Neo. Pensándolo bien, sí que tenía muchos amigos en el lado equivocado de la ley, ¿verdad? No era culpa suya que todos tomaran café. ¿Es ella un peligro para ti? No lo creo. Ella me compró flores. ¿Los revisaste para ver si tenían veneno? ¿Qué pensaría Ruby si supiera que Roman le había hecho la misma pregunta? Le habría gustado preguntar, pero revelar que conocía a Roman provocaría en Ruby nuevos ataques de preocupación y agonía. Lo envolverían en plástico de burbujas y lo encerrarían en el sótano antes de que se diera cuenta. Cinderes buscó la palabra adecuada. Complicada. Sí, lo noto. Gritó Ruby. Debe ser complicado cuando se gana la vida matando gente. Dime que ya no vas a estar con ella. Tenía una cena amistosa con ella esa tarde. El sudor le corría por la frente. Jaune, gruñó Ruby. La sudoración se intensificó. Amarillo. ¿No es lo que piensas? ¡Ay, por Dios! Ruby alzó los brazos, imitando a Weiss de forma bastante impresionante. Creía que yo era la tonta. Soy la socialmente torpe. Soy la quinceañera. Se supone que debería estar leyendo cómics y rebanando cabezas de Grimm. Había algo muy mal con Ruby. No se supone que deba estar aquí lidiando con esto. O en Beacon, señaló Jaune. En cierto modo aceptaste involucrarte en cosas de adultos. Esto no son cosas de adultos, Jaune. Son tonterías. Esto es como dispararle a un huracán para que se vaya. Es pararse frente a un tren y gritarle no pasarás y esperar que te escuche. Se acercó y le dio un golpecito en la frente. Eres abogado, barista. Lo mismo. El codazo se convirtió en un pinchazo cuando el dedo de Ruby buscó su masa encefálica. Eres mi amigo civil. Se supone que no deberías correr más peligro que yo. Técnicamente, no. Cinder hizo todo lo posible por sacarme de Vale. No me di cuenta en ese momento, pero insinuaba que me tomaría unas vacaciones para el festival de Vital. Creo que Cinder me aprecia lo suficiente como para no querer que muera. ¿Tú crees? Es mucho para pensar, Jaune. A pesar de sus palabras, Ruby volvió a sentarse. Bueno, quizá le gustes. Eso está bien. Más o menos. Quizás. En fin, no puedes esperar que lo ignore. Va a Beacon. Su equipo está haciendo cosas. Sé que harás lo que creas correcto. Así como yo tengo que hacer lo mismo. Ruby lo fulminó con la mirada, entre resignada y desconsolada. Sabía que quería preguntarle por qué, pero, al saber la respuesta, no podía. Sostuvo las notas que ella le había dado en su regazo y las hojeó. Lo mínimo que podía hacer era tomárselo en serio y leer todo lo que O'Blake decía. Sería útil, sobre todo lo referente a la motivación. Sabía que Cinder había pasado por algo horrible. Casi se lo había dicho cuando murió su familia. Tendré cuidado, Ruby. Tú también. Intentaré cambiar su forma de pensar, y tú intenta cortar de raíz lo que esté planeando. Abordaremos esto desde dos perspectivas, ¿de acuerdo? Sabiendo que ayudaría, añadió. Tú tendrás el trabajo más peligroso, y cuanto más distraída esté contigo, más se abrirá a mí. De acuerdo. Entrecerró los ojos. Pero para que lo sepas, si creo que estás en peligro, intervendré. Haré lo que tenga que hacer, incluso si eso significa ir a Ospino a Ironwood. ¿Trato hecho? Jaune extendió la mano. Trato. Barra. Era bastante abrumador sentirse indefenso y ser empujado calle abajo por un asesino empedernido. Jaune estaba sentado en su silla de ruedas con una expresión inexpresiva, apretando los reposabrazos con mucha más fuerza de la necesaria. Sus intentos de calmarse fueron en vano, sobre todo porque Cinder estaba detrás de él y no podía ver lo que hacía. Cálmate. Deja de actuar de forma tan obvia o se dará cuenta de que algo anda mal. Nos están siguiendo, dijo Cinder con calma. Jaune saltó en su asiento y se giró para mirarla. ¿Qué? Tu novia, creo. O su hermana. La vacilación se debía a la confusión entre ellas, no al término de su relación. Mantiene las distancias, pero nos observa. Me pregunto por qué. Probablemente te estás precipitando, se rió. Quizás le preocupa que me escape contigo. La excusa pareció funcionar, porque una pequeña sonrisa perezosa se dibujó en su rostro.
No creo que vayas a escapar a ningún lado. Oye. No te burles del herido. Cinder se rió. Para su sorpresa, fue un sonido agradable y relajado. No creyó que fuera una farsa y se encontró riendo con él, hundiéndose un poco en la silla. Al menos Cinder no creía que Miltia lo estuviera siguiendo, porque sabía que era un asesino y quería asegurarse de que estuviera a salvo. Era mucho más fácil pintar a Miltia como la novia celosa. Más segura para ella, también. ¿A dónde vamos? Preguntó. No me lo dirías. Es uno de mis restaurantes favoritos. Sus bebidas son las mejores de Vale, pero no puedo comer pasteles en toda mi vida. Si lo hiciera, sería yo quien no andaría corriendo por ahí. Volvió a reír entre dientes. Hice una reserva para 2. Parece que te vendría bien una buena comida. ¿Tan malo? Tus mejillas están un poco hundidas. No era falta de comida, sino más bien falta de ejercicio y que se saltaba el baño como antes, sobre todo porque la hora del baño era vergonzosa cuando alguien tenía que retrasarlo. Se apresuraba. Aún así, la comida sonaba bien, y aunque Junior estaba contento de que sus hijos salieran a pedir comida para llevar, seguía siendo comida para llevar. Había comido suficiente comida grasosa la última semana para toda la vida. Para cualquiera que lo viera, bien podría haber parecido una cita. Cinder llevaba un vestido rojo bastante ajustado con pantalones cortos negros debajo, algo que inmediatamente le hizo sentir culpable por haber notado. Sus largas piernas desnudas llegaban hasta unos tacones negros que resonaban en el pavimento mientras caminaba detrás de él, empujando su silla de ruedas. Él, mientras tanto, llevaba una versión más pequeña del atuendo de espera de Junior, sobre todo porque estaban lavando su propia ropa. Se veía elegante, pero algo exagerado, con una camisa blanca y un chaleco negro. Realmente parecía que ambos habían salido a cenar demasiado temprano. La gente no dejaba de voltearse a mirarlos, aunque quizá tuviera algo que ver con la silla de ruedas. Era un poco inquietante la atención que atraías cuando eras diferente. Por suerte, los malaquitas sabían exactamente de qué se trataba, así que Miltia sabía que no había ningún romance involucrado. Si lo seguía ahora, era por preocupación. El restaurante al que Cinder lo llevó era sorprendentemente pequeño. Íntimo, pero no especialmente caro ni elegante. Eso hacía que el contraste entre sus atuendos fuera aún más marcado, sobre todo cuando una o dos personas que cenaban allí se acercaron, vestidas con pantalones, vaqueros o chaquetas informales. Alquilé una habitación privada, dijo Cinder, empujándolo para que pasara junto a los comensales. Le hizo un gesto al hombre detrás del mostrador, quien les abrió la puerta. Señorita Fall, saludó, asintiendo una vez. Pierre, respondió ella, sin la menor desenvoltura. Era, como mucho, un reconocimiento formal de su existencia y nombre. Por favor, tráenos algunos menús. Tomaré lo de siempre. Jaune, una copa. Un café. Ni hablar. Jugo de fruta, por favor. ¿Demasiado café en tu vida? Bromeó Cinder, volviendo a sonreír con sorna cuando Pierre se fue. Claro. ¿Cómo? Duermo y sueño con café. Si alguien me extrajera sangre, probablemente tendría cafeína. Eso podría explicar tu personalidad adictiva. ¿Mi qué? Jaune no pudo evitar reír. Nadie me ha dicho nunca que tenga eso. Créeme, mi personalidad no impresionó a nadie antes de Vale. No era el paria del pueblo, porque eso habría requerido más personalidad de la que tenía. Era, literalmente, la persona más normal de Ansel. Aquí no, sin embargo, dijo ella, ayudándolo a sentarse. Vale es raro. La gente de aquí está loca. Sin ánimo de ofender. No soy de Vale, así que no tomaré ninguno. Llegaron las bebidas y Jaune aprovechó el momento de distracción para repasar las notas y consejos que había recibido de Ruby y Oblek. Decía que las dos maneras principales de cambiar la opinión de alguien eran cambiar sus motivaciones o eliminar la necesidad de esas motivaciones. Por ejemplo, si alguien era un delincuente porque tenía que robar para alimentar a su familia, ayudarlo a encontrar otra forma de hacerlo debería, en teoría, detenerlo. De cualquier manera, comprender esas razones era importante. No se podían cambiar si no se sabían cuáles eran. Dijiste que tú también creciste en un pueblo, dijo. Los ojos de Cinder se clavaron en los suyos, ardiendo con intensidad. Por un instante, creyó que estaba considerando matarlo. Su mirada se suavizó un instante después y pudo respirar de nuevo. ¿Por qué lo había mirado así? ¿Tan capciosa era la pregunta? Te lo comenté, ¿verdad? Suspiró. Perdóname, no estoy acostumbrada a que la gente sepa tanto de mí ni de mi pasado. Su enojo tenía sentido. Era enojo, pero también miedo. O conmoción.
Era porque él sabía algo sobre ella. Cinder no estaba acostumbrada a que nadie supiera nada de ella. Era muy posible que nunca se lo hubiera dicho a nadie más que a él. No tienes que decírmelo si no quieres. Entonces, ¿por qué preguntas? Oh. No estoy enfadada contigo, dijo. Solo tengo curiosidad. ¿Por qué sacar este tema? Supongo que solo quiero conocerte mejor. ¿Realmente? Bueno, sí. O sea, ¿de qué más vamos a hablar? Buena pregunta, admitió Cinder. La verdad es que no lo había pensado. Cerró los ojos. No estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Normalmente, cuando paso tiempo con gente, lo hago con un objetivo claro que puedo alcanzar. ¿No hay ningún objetivo conmigo? Tuvo que preguntar. No tanto. Yo, creo que quería hacerte sentir mejor. Parecía que la respuesta sorprendió incluso a Cinder, quien entrecerró los ojos y dio un sorbo a su bebida. Fue una motivación, en cierto modo, y una que lo hizo sentir un poco mejor. Román y Ruby quizá no lo creyeran, pero pensar así era prueba de que no era irredimible. Eso es normal entre amigos. Sientes dolor cuando ellos sufren y quieres ayudarlos. ¿Dolor compartido? Eso parece peligroso. No literalmente. Quiero decir, hizo una pausa al notar su ceja levantada. Cinder no estaba acostumbrada a situaciones como esta. No era del todo idiota. Sabía que no se trataba de compartir el dolor literalmente. Uf. Perdón. A veces soy un poco literal. Solo quería decir que he sentido lo mismo por la gente. Me preocupo cuando mis amigos también sufren. Y quiero ayudarlos. ¿Y yo? Preguntó. Si me hicieran daño, ¿te preocuparías? Me gustaría pensar que sí. Somos amigos, ¿verdad? No lo sé, dijo Cinder con sinceridad. He tenido colegas y compañeros, e incluso algún que otro amante, pero nunca diría que hubo un fuerte vínculo emocional entre nosotros. ¿Y qué pasa con tu equipo? Son compañeros de alguna manera. No quiero decir que no sienta nada. A veces me divierten las peleas entre Emerald y Mercury, y me molesta igual cuando se ponen tercos. Es solo que nuestro acuerdo siempre ha sido más profesional. Soy su líder de equipo y siguen mis instrucciones. ¿Estás seguro? Parece que Esmeralda te respeta mucho. Cinder suspiró y se desplomó un poco en su asiento. ¿Algo que dije? Emerald, quizás me respeta más de lo que debería. Y más de lo que siempre corresponde. Al ver que él no lo comprendía de inmediato, puso los ojos en blanco y añadió. Le gustaría respetarme aún más, idealmente, mentalmente, con ambos bajo las sábanas empapados en sudor. Oh. Su cara se sonrojó. Vaya. No, ¿Cómo iba a explicar que acababa de imaginarlo y que deseaba poder descargar la imagen mental en su pergamino y conservarla por el bien de la prosperidad? Tosiendo, tomó su bebida y disimuló su vergüenza con un largo trago. Supongo que eso debe ser incómodo. Solo un poco. Aunque respeto las habilidades de Esmeralda y aprecio su lealtad, sus esfuerzos por impresionarme a veces pueden ser molestos. ¿Has intentado decirle que no estás interesado? Lo he mencionado una o dos veces, pero es un tema delicado. No puedo permitirme que se frustre o se sienta tan miserable que no pueda hacer su trabajo. No lo fomentas, ¿verdad? No si no tienes interés. No, dijo Cinder. Soy muy consciente de que cualquier beneficio inmediato que pudiera obtener de eso se vería contrarrestado por un drama y una angustia innecesarios en el futuro. Tengo muy claro cuál es nuestra relación. No es que eso impida que Mercury la provoque a la menor oportunidad, ni que Emerald se ponga celosa cada vez que alguien muestra interés en mí. Sus labios se apretaron. Aunque yo no esté interesada en nadie, a veces puede ser molesto. Claro, no puedo decir nada sin molestarla. Jaune no había imaginado que la conversación entre él y Cinder se desarrollara así, pero aún así se inclinó con expresión seria. Eso suena a problemas. Supongo que no te interesa de esa manera. Es imposible. No lo creo. Realmente no me interesa a nadie. Centrada en su trabajo, más bien. Cinder era una mujer hermosa con una actitud que transmitía confianza, pero nunca había dado la impresión de ser coqueta, aunque eso le diera ventaja. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer? Preguntó encogiéndose de hombros. Haré todo lo posible por ignorarlo y no alimentar sus sentimientos, y esperar que el tiempo la convenza de poner su atención en otra cosa. Hay muchos peces en el mar. ¿Sabes? El hecho de que estés dispuesto a hacer eso por ella es una señal de que te preocupas. Entiendo la lógica, pero no estoy segura de que sea así, dijo. Me preocupa más la pérdida de eficiencia que sus sentimientos. Supongo que eso me hace cruel.
No me parece. Cinder lo miró sorprendida. Sería cruel que no te importara y se lo dijeras en la cara. No corresponder a los sentimientos de alguien no es cruel, y elegir no herirlo, sea cual sea la razón, es todo lo contrario. Dices que es solo por eficiencia, y puede que así sea, pero apuesto a que hay maneras igual de eficientes que la lastiman más. Quizás. El dedo de Cinder tamborileó sobre la mesa. Dices que hay bondad en la apatía, entonces. No lo sé. Pero existe la opción de no ser cruel. Es como cazar un animal. Hay quienes cazan por obligación, respetan la matanza, intentan que sea indolora y solo toman lo que necesitan. Hay quienes disfrutan de la emoción y les gusta desangrar a los animales para luego posar con sus cadáveres en fotos. Una falta de respeto. Creo entender tu razonamiento. No necesariamente amable, sino mostrando respeto al elegir no ser supongo que dirías no ser un imbécil. Esa palabra es tan buena como cualquier otra. Si alguien entra y no le gusta mi café ni yo, puede ser educado e irse, o puede ser un imbécil y culparme. Te molesta cómo actúa Emerald, pero no la criticas por ello. Eso te hace mejor persona que otros. Hay gente que la llamaría repugnante por gustarle otra mujer. Cierto. Cinder le sonrió con sorna por encima del borde de su copa. Sabes, no puedo decir que esperaba que viniéramos a hablar de Emerald ni de su sexualidad. Jaune hizo una pausa y luego se echó a reír. Yo tampoco. Pierre los interrumpió, trayendo un filete humeante para él y una combinación de ostras y mariscos para Cinder. Olía delicioso y, aunque la comida era una excusa para no hablar, se encontraron charlando de todos modos. Al menos nada con Mercurio. Oh, él puede ser molesto a su manera. Siempre provocando a Esmeralda. Tal vez le guste. Lo había considerado. Cinder se inclinó hacia adelante, señalándolo con el tenedor. De verdad que sí, y pensé que eso solucionaría mis dos problemas, aunque crearía uno nuevo. Tener que salir de la habitación cada vez que se ponen de humor. Pero Emerald lo desprecia, y Mercury ha llevado sus bromas a otra parte. Dada la reacción de Rupi al nombre anterior, tenía una sospecha de dónde había ido Mercury. ¿Eso es algo malo? Preguntó. A mí no. Menos ruido con Esmeralda. Significa que Esmeralda me ha estado poniendo ojitos, pero ya me he acostumbrado. ¿Y tú? Me han dicho que te mudaste con tu novia. ¿No es así? Cinder se tapó la boca y rió entre dientes. Ah. Menuda reacción. ¿Ya te llevó a la cama? No. Su cara roja lo delató. No todo el camino. Solo dormimos un rato juntos. Oh. Qué adorable. Está bien. Riámonos todos de la Virgen de 17 años. Puso los ojos en blanco cuando ella sí se rió de él por ello. No podemos andar todos por ahí como si hubiéramos salido de la pasarela. ¿Estás diciendo que parezco una modelo? Erk. Me siento halagada. Cinder volvió a reír, y luego un poco más fuerte cuando Jaune cortésmente apartó su plato y le dio un golpe en la frente contra la mesa. No hagas eso, lo reprendió, empujándolo con un dedo en la frente. Tu novia pensará que, en lugar de robarte, te he estado torturando. Le molestaría que te le adelantaras. ¿No te estaba preguntando por tu pueblo natal? ¿En serio? Cinder lo miró con timidez. Pensé que estabas ocupado insinuando cuánto me has estado mirando de reojo. Cenicienta Ara. Barra. Salieron del restaurante sin problemas una hora después, todavía charlando y con Cinder empujando su silla de ruedas. La comida había estado buena, la compañía mejor, y ya no sentía el mismo miedo de antes. En cambio, su nuevo miedo era la nueva alegría de Cinder al hacerle retorcerse. Eres malvado. Completamente malvado. No sabes ni la mitad, Jaune. Creo que sí, al decir esas cosas. Negó con la cabeza. Y no necesito consejos sobre cómo hacer que Miltia se divierta. No me hagas mencionar cómo tú y Cinder. Una nueva voz los interrumpió, familiar y reconocible. Esmeralda se acercó corriendo con Mercurio detrás. Cinder murmuró algo, pero carecía de verdadera pasión. Los ojos de Jaune, en cambio, estaban centrados en algo que tiraba excitadamente de una correa, arrastrando a Mercury, o al menos intentando arrastrarlo, para moverse hacia Cinder más rápido. Perro. Dijo señalando. Qué astuta observación, Jaune, dijo Cinder con sarcasmo. Eres un ejemplo de atención. No, quiero decir, perro. Sí. La sonrisa de Cinder se amplió. Es un perro. Bien hecho. Mercury, Emerald, saludó a los dos cortésmente, y luego bajó la vista hacia el cachorro blanco que la observaba con adoración. Snowfall. Nevada. Caída de nieve. Es tan adorable.
No me gustan las cosas adorables. ¿Puedo abrazarlo? Por supuesto. Cinder se arrodilló y extendió los brazos, no tanto para levantar al cachorro, sino para permitirle subirse a sus hombros y acurrucarse allí, meneando la cola alegremente mientras se levantaba y se acercaba a él. Estaba inquieto y reacio, más interesado en Cinder que en él, pero cuando ella le dejó una mano en la cabeza y no se apartó, se sentó en su regazo. El pequeño lo miró y le olió la barbilla con el hocico, luego decidió que no era Cinder y, por lo tanto, no era importante. Eso no le impidió acariciarle el suave lomo con las manos y rascarle la barbilla. Era una nubecita esponjosa. Este es el perro que vimos en la tienda de mascotas. La acusó. ¿Lo adoptaste? Y sé. No me lo dijiste. No lo pensé. Cinder no parecía molesta, sino más bien divertida. Ha estado con nosotros en Beacon. Entrenarlo ha sido sorprendentemente fácil. Es muy inteligente. Algo en su voz sugería que se enorgullecía de ello, como quien presume de lo inteligente que es su hijo. Nevada, pata. Snowfall le puso una pata sobre los dedos que esperaban. Bien. Siéntate. Él se sentó. Dese la vuelta. Snowfall se habría deslizado de sus piernas al pavimento si ella no lo hubiera sujetado con una mano. Creyendo que era hora de acariciarlo, se retorció alegremente, sacudiendo la cola con tanta fuerza que su mitad inferior se balanceaba con ella, retorciéndose en el regazo de Jaune. Buen chico, se rió Cinder mientras se frotaba la barriga. Emerald le lanzaba al cachorro una serie de miradas celosas, lo cual revelaba algunas incomodidades sobre la situación en la que le gustaría estar. Jaune se esforzaba por no darse cuenta, aunque sentía algo de pena por Cinder. Ser el blanco del afecto de alguien y no poder corresponderlo debía ser tan incómodo como sentir cariño por alguien y que no te correspondiera. Podría haber parecido cruel que ella no reconociera el modo en que Emerald la miraba, pero él sabía que detrás de eso había una preocupación genuina por cómo reaccionaría Emerald. Supongo que tendremos que cortar por lo sano, dijo Cinder, mirando a su equipo y luego a Miltia y Melanie, que esperaban educadamente a cierta distancia, listas para llevarlo de vuelta al restaurante y coordinar las reparaciones. Gracias por tu tiempo, Jaune. Me lo pasé bien. Yo también. ¿Quieres repetirlo alguna vez? No había planeado la pregunta, pero le salió sola, y no podía decir que se arrepintiera. La próxima vez podemos llevar a Snowfall y dar un paseo. Él y Cinder serían los únicos que caminarían, murmuró Mercurio. Cinder le dio un codazo en el costado. Por cómo se dobló, cayó de rodillas y jadeó entrecortadamente, no había sido un gesto suave. Se dio la vuelta y luchó por respirar, completamente destrozado. Me encantaría, dijo Cinder. Lo saco a pasear casi todas las tardes. Si quieres acompañarnos, eres más que bienvenido. Te enviaré un mensaje antes y me avisas. Sí, claro. Me gustaría eso. Jaune le dio a Snowfall un último abrazo antes de que Cinder lo acompañara, le dio una orden cuando se negó y luego se dio y dejó que el cachorro se subiera a su hombro. Con un gesto de despedida, los tres se alejaron. La espalda de Cinder y una alegre pelusilla de cachorro meneándose sobre su hombro los despidieron. Eso no había sido tan malo. Esperar. Olvidé preguntarle algo sobre su pasado o sus motivaciones. Se había distraído hablando de Esmeralda, luego de Faro, del festival y de cualquier otra cosilla que se les ocurriera. No había seguido ni un solo consejo de Ruby o Black. Mierda. Barra. Había sido una experiencia inusual, reflexionó Cinder. Cenar o algo así con un hombre no era algo a lo que no estuviera acostumbrada, a pesar de lo que le había dicho a Jaune, pero quizá esta era la primera vez que lo hacía sin un objetivo claro. Normalmente, buscaba información, recursos o la lealtad de la persona en cuestión. Simplemente pasar tiempo con alguien y charlar había sido una experiencia novedosa. Bastante agradable, también. Hablar de Emerald había sido relajante, aunque sabía que a su subordinada no le gustaría que se expresara así. Era realmente un fastidio soportarlos, y se sentía bien desahogarse y tener a alguien que la escuchara y no simplemente descartara su situación como una fantasía lésbica. Esa habría sido la respuesta de Mercury, estaba segura. Eso y la sugerencia de que le permitieran observar mientras ella se entregaba por completo a los sentimientos de Emerald. Cinder lo miró con el ceño fruncido, aunque él no hubiera dicho ni una palabra. ¿Pudo averiguar si sabe algo, señora?, preguntó Emerald. Como siempre, parecía dispuesta a hacer cualquier cosa sin rechistar. Jaune tenía razón. Ya habría formas de que hubiera podido aplastar y desechar ese afecto.
Aunque no estaba convencida de que fuera un gesto de bondad el evitarlo, como decía Jaune, reflexionó que al menos respetaba a Emerald lo suficiente como para no menospreciar esos sentimientos. Pero en cuanto a su tiempo con Jaune, bueno, el objetivo original había sido ponerlo a prueba para ver si sabía sobre sus actividades ilegales, si Román las había abandonado y, de mala gana, decidir si debía tomar la desagradable medida de sacar a Jaune del panorama. Había preparado todo tipo de preguntas inquisitivas, trampas y escollos para él, llegando incluso a preparar una habitación privada donde nadie pudiera oírlo gritar. El escenario estaba preparado y su equipo había preparado su coartada con antelación. ¿Y bien?, preguntó Esmeralda. ¿Lo sabe? De ninguna manera iba a admitir que no lo había puesto a prueba, que se había perdido en bromas, charlas y conversaciones con un amigo hasta el punto de olvidar que su encuentro tenía un propósito. Simplemente había sido agradable poder despotricar, quejarse y que alguien la escuchara, y arrancarle esas reacciones tan avergonzadas. Había sido sencillo. ¿Se atreve a decirlo? Relajándose. No estoy seguro. Quizás se necesiten más reuniones para estar seguro. Ruby leyó el mensaje de Jaune diciendo que seguía vivo y dejó escapar el suspiro más largo de sus 15 años. A veces se sentía demasiado vieja para esto. Únete a Beacon, dijeron. Lucha contra Grimm, dijeron. Tranquilízate, no lo dijeron, pero ella lo dedujo. Donde en todo eso se había mencionado algo sobre preocuparse tanto que sus pulmones querían darse por vencidos, salir de su cuerpo y huir. En ninguna parte. Ahí es. Fue culpa de Jan. Si Jan no hubiera insistido tanto en hacer amigos, no se habría esforzado tanto por hacerse amiga de la persona más propensa a los accidentes en Vale. Bueno, no era justo, pero aún así. Si Jan no hubiera destrozado el club, no estaría en el restaurante de Jaune. ¡Puaj! Ruby dejó caer la cabeza sobre los brazos, cruzados frente a ella en la mesa de la biblioteca, sobre el libro que se suponía que estaba leyendo. En su defensa, no había dormido bien después del discurso de Jaune sobre la vagabunda asesina. La silla a su lado se apartó. Si eres tú, Weiss, entonces no. La persona se sentó. Si es Mercurio, entonces doble no. No es ninguna de las dos, dijo Pirra, riendo. Te ves agotada. Bien. Lo siento. ¿Problemas con tu equipo? Por una vez, no. Y qué buen cambio. Es que, se interrumpió para bostezar. No dormí tanto como quería. Estoy bien. Sin discusiones ni nada. Solo tengo sueño. Me alegro. Ante la mirada irritada de Ruby, añadió. Que no tiene un significado más profundo, quiero decir. Sonriendo, le frotó los hombros a Ruby. ¿Te sirve de algo? Ruby se negó a admitir que se sentía bien. Genial. Chica invencible, luchadora campeona, cazadora fulminante y ahora masajista profesional. Claro. ¿Por qué Pirra no iba a ser perfecta en todo lo que hiciera? Eso se sintió bien. No, iba a parar. ¿Por qué? No había dicho que parara. Hablé con Jaune ayer, dijo Pirra. Me contó que te pidió consejo. ¿Es eso lo que te tiene tan cansada? Más bien el hecho de que me llamó a medianoche para preguntarme. Ah, ya veo. Debió de estar en extrema necesidad. ¿Puedes repetirlo?, gruñó Ruby. No estoy enojada con él. Como dije, solo estoy cansada. Y alguien que no revelará su nombre dijo que sería un mal ejemplo para mí dormir hasta tarde. Alguien que apesta. La estúpida Weiss y su estúpido olala, tienes que dar un buen ejemplo como líder del equipo. Bah. Y Pirra se reía de ella. Y lo había dicho en voz alta, ¿no? Sí, lo hiciste, confirmó Pirra. No te preocupes, no le diré que lo dijiste. Gracias. Me estoy escondiendo de ella. También estoy estudiando, si pregunta. En realidad vine a buscarte, dijo Pirra. No a Weiss, añadió cuando Ruby levantó la cabeza de golpe y miró a su alrededor con cautela, pasando varias páginas como si leyera a 100 palabras por segundo. Quería preguntarte algo y, bueno, Jaune dijo que eres la persona indicada para este tipo de cosas. ¿De verdad? Ruby se sonrojó al sentir la calidez y la dulzura que sentía en su interior. Era ella, Ruby Rose, la heroína del pueblo y ahora la persona a la que Pirra Nikos acudía en busca de ayuda. Eso fue, bostezo. ¡Genial! ¡Qué sueño! Claro. Ruby negó con la cabeza para despertarse. Te ayudaré si puedo. ¿Qué pasa? Bien. Pirra miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. Lo estaban, ya que Ruby había elegido la mesa más oscura y alejada de todos para echarse una siesta.
Era el tipo de lugar al que Blake habría venido a estudiar sus libros totalmente normales. Al ver que estaban a salvo, Pyrrha habló en voz baja. Tengo este amigo. El ojo de Ruby se movió. Y este amigo tiene este otro amigo. Su ojo se movió de nuevo. Más fuerte. Y esta otra amiga vino a ver a mi amiga, mi primera amiga, y le contó que existe un poder que puede hacer a alguien muy fuerte, pero que si cae en las manos equivocadas podría ser perjudicial para mucha gente. La voz de Pyrrha se fue apagando. Continúa, logró decir Ruby, apretando los dientes. Te escucho. ¿Estás bien? Tu ojo te tiembla muchísimo. ¿Necesitas un médico? Estoy bien, mintió Ruby, reprimiendo el impulso de golpearse la cabeza contra la mesa con tanta fuerza que se desmayó. Estoy más que bien. Soy genial. Bueno, Pyrrha, cuéntame sobre tu amiga. Bien, entonces esta segunda amiga quería que la primera tuviera este poder para protegerla, pero eso la convertiría en blanco de malas personas, y esta otra amiga, una tercera amiga, ya había sido lastimada por ellos antes, y yo, quiero decir, mi amiga, no está segura de si quiere este poder,